Bienvenidos a una semana en el mundo de France 24. Frente a la creciente crítica internacional contra el gobierno de Benjamin Netanyahu, en este programa nos preguntamos por qué la mayoría de israelíes apoya la ofensiva en la Franja de Gaza y la expulsión de los palestinos del territorio. Para comprender precisamente esta cuestión desde dentro, contamos con un congresista de la Knesset. Más adelante, en esta misma emisión, también comentaremos qué está en juego en la inédita elección del Poder Judicial en México y qué hay detrás del adiós de Elon Musk de la Casa Blanca. Les presento al panel de análisis. Contamos aquí en el estudio de France 24 con Consuelo Ahumada. Ella es doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad Externado de Colombia. También nos acompaña desde Madrid Alejandro López, un habitual también de este programa, director del medio Descifrando la Guerra. Y finalmente estamos también con Ofer Kasif. Él es diputado del Parlamento israelí por la coalición Frente Democrático por la Paz y la Igualdad, integrante del Partido Comunista de Israel y doctor en filosofía política. Consuelo, Alejandro, Ofer, muchísimas gracias por aceptar la invitación de France 24. Y solo les quiero aclarar que si bien yo pongo algunas cuestiones sobre la mesa para el análisis, si tienen preguntas que hacerse entre ustedes, por favor, adelante, más que bienvenidas. Ahora sí, antes de entrar a la discusión como tal, les recuerdo que si bien ya saben que pueden volver a ver este programa a través de nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a escucharlo en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio. Son las que están viendo justo en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, empecemos. Y Ofer, quisiera empezar contigo. De nuevo, muchas gracias por atendernos. Usted es una de las voces públicas judías israelíes más críticas, ¿no?, con la ocupación de los territorios palestinos y con la actual ofensiva israelí en la Franja de Gaza, al menos una de las voces que más nos llegan hasta aquí. Pero, sin embargo, le pido, cuéntenos en sus palabras qué opina de lo que hace el gobierno de su país en Gaza en particular. Primero que nada tenemos que decir la verdad, que no es solamente una ofensiva de Israel contra los civiles de Gaza, porque no es contra el Hamas, es contra los civiles. Hay genocidio en Gaza. Hay genocidio en Gaza y atrocidades y crímenes de guerra y contra la humanidad. Más que por ahora sabemos que mínimo, más que 54,000 personas fueron masacradas por el gobierno de Israel. La gran mayoría civiles, inocentes, mujeres, ancianos, enfermos y especialmente niños. Casi 20,000 niños lo mataron Israel. También hay 58 rehenes israelíes torturados, depravados por el gobierno de Netanyahu y sacrificados en el altar de la pasadilla, puedo decir, pasadilla fanática, mesiánica del gobierno de la muerte. Es la situación. Y esta situación parte es por la responsabilidad también de la comunidad internacional, que por 20 meses no hizo casi nada contra las atrocidades y este genocidio. Por el futuro de los palestinos y de los israelíes también. Tenemos que terminar con esta ofensiva, con este genocidio. Es invocable. Ofer, enseguida me parece muy interesante que comparemos esta opinión que usted está expresando con la que muestran las encuestas, que es mayoritaria entre la sociedad israelí, pero ya que usted señala la inacción de la comunidad internacional, quiero plantearle a Alejandro cómo entiende que la Unión Europea esté reaccionando ahora. Hemos escuchado esta semana voces que hasta ahora habían sido incondicionales en su apoyo al gobierno israelí, como Ursula von der Leyen, que calificó los ataques contra civiles de abominables, o incluso el canciller alemán Friedrich Merz, que señaló que Israel no puede seguir defendiendo la lucha antiterrorista contra Hamas para atacar a civiles. ¿Cómo entiende este cambio de retórica, Alejandro? Sí que es notable el cambio de retórica y de hecho es un elemento muy importante, pero yo todavía quiero ser un poco crítico con ese aspecto, porque cada vez que hemos escuchado hablar de sanciones o hemos escuchado hablar
de ese cambio de retórica, siempre se suele poner el foco todavía en los elementos que no son el núcleo de la operación. Es decir, se habla mucho de los colonos, que por supuesto son ilegales, ¿no?, dentro de esos acuerdos que había para Cisjordania. Se habla también mucho de que Israel incumple su compromiso con el envío de ayuda humanitaria porque no permite que entre la suficiente, pero no es necesario poner el foco solo en la ayuda humanitaria si se consiguiera el elemento prioritario, ¿no?, que es el fin de la guerra. Ese es el punto en el que no se enfocan las autoridades europeas, en forzar de alguna manera que no siga las distintas masacres y los planteamientos que hace el gobierno israelí, porque, como digo, no son solo los ministros más radicales de extrema derecha, algunos mesiánicos que ha mencionado el diputado, tampoco se trata solamente de unos socios de Benjamin Netanyahu, no. Se trata de que la inmensa mayoría del arco parlamentario, que con la excepción de los pocos diputados que pueden representar con su grupo, el Partido Comunista, la lista árabe, en general hay un apoyo incluso entre la oposición a este tipo de campañas que se están llevando a cabo. Por lo tanto, no se puede personalizar solo en los ministros más radicales o en las figuras de los colonos y los asentamientos. La Unión Europea no está, por lo tanto, haciendo unas sanciones o unos planteamientos reales sobre el núcleo del problema, si es lo que pretende, o lo que pretende a lo mejor es una posición cosmética. Aquí lo podemos ver porque incluso los países que están yendo más lejos, como España, con la propuesta de un embargo de armas, se supone que lleva años diciendo que ya no había compraventa de armas, con lo cual aquí hay una duda. O hasta ahora los países europeos han mentido y sí que se estaba manteniendo esa relación con Israel totalmente normal, o es que lo que antes les parecía tolerable ahora de repente ha pasado a parecerles intolerable, cuando la situación ha sido desde el principio prácticamente de este cariz. Y además los ministros lo han dicho abiertamente, sí. Han dicho que habría que exterminar prácticamente a la población palestina, porque alguno lo ha dicho en estos términos y mandando señales de que querrían expulsar a los 2 millones e incluso se ha hablado de lanzar bombas atómicas sobre Gaza. Esto ha ocurrido en el gabinete de gobierno. Entonces no puede ser que preocupe solo ahora y no antes. Consuelo, la veía reaccionar precisamente a lo que comenta Alejandro. Sí, no, es que recordé algunas cosas. Bueno, un saludo para mis copanelistas, para ti también, Rosa. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con él, es una reacción que de pronto se magnifica también por los medios, pero que sigue siendo muy tibia para la tragedia que está sucediendo. Estaba recordando las palabras de una congresista uruguaya ayer o antier, que dice con claridad: la neutralidad no puede tomarse como imparcialidad, ¿sí? La neutralidad frente a un genocidio es complicidad en el genocidio, y eso es lo que ha pasado con la mayor parte de los países. Complicidad clara en el caso de Estados Unidos y los países, las potencias europeas, que claman por la contención. De pronto le dicen, sí. El mismo Macron de pronto dice, bueno, pero hay que guardar un cierto límite y todo lo demás, pero siguen vendiendo armas. Entonces el llamado que hace Europa ahora a revisar el protocolo de trabajo conjunto, sí, entre Estados Unidos, entre Europa y Israel, pues realmente no es nada. Ese mismo llamado lo hicieron España y Irlanda hace un año y no pasó nada, no le sonó nada. Además el lenguaje dice mucho, ¿sí? Podría haber violación de derechos humanos, dice la jefe internacional de la representante internacional de la Unión Europea. Podría haber, cuando ya todo el mundo sabe que se han pronunciado muchos en torno a que es un genocidio, que hay voluntad de exterminar a la población, que hay limpieza étnica clara en la que se ve a través de las políticas, las intenciones, los discursos de los ministros del gobierno de Netanyahu. Ofer, le pregunto si usted, que conoce el mundo político israelí desde dentro, considera que el gobierno o el gabinete de guerra cuenta con que precisamente las críticas van a quedarse en la retórica y confían en que no vaya a haber sanciones.
Primero, déjame poner las cosas en claro, si puedo, Claro. porque parece que hay disonancia entre las palabras de partes de la oposición, porque dijo el señor antes, lo siento, no sé el nombre, disculpe, que la mayoría, si entendí bien, que la mayoría en Israel en general, en el Parlamento especialmente, son con el gobierno por la ofensa contra los palestinos. No es exacto, porque ahora la sociedad de Israel es muy polarizada. La mayoría por ahora son contra la ofensa. La mayoría del público en Israel y también parte o la mayoría de la oposición dentro del Knesset, del Parlamento, quieren terminar con esta ofensa, primero que nada por la fe de los rehenes. La mayoría, lamentablemente, de ellos no tienen ningún interés por la vida y bienestar, menos de los palestinos, pero saben que ahora hay 58 rehenes israelíes en Gaza y con esta ofensa seguramente que van a morir. Por eso quieren un deal para liberar los rehenes y saben que el único camino para tener eso es a terminar totalmente con la ofensa. Y el problema es que dentro del Parlamento, especialmente, claro que en la coalición y el gobierno, pero también la mayoría, y acá es la disonancia, la mayoría de la oposición ¿Sí? Que quieren terminar con la ofensa, al mismo tiempo no quieren decir que hay crímenes de guerra o genocidio o limpieza étnica en Gaza. Y por eso para nosotros el único oposición verdadero, la izquierda, el Partido Comunista y mi movimiento Hadash, el Frente Democrático y parte de los del laborista y el otro partido árabe, musulmane, menos nosotros, y tenemos juntos más o menos 10 diputados en el Parlamento que tiene 120. Sí. Para nosotros es más difícil porque la oposición, la mayoría de la oposición tampoco no quieren hacer cosas con nosotros, Claro. a cooperar con nosotros. Es el problema más grave. Pero en las calles es totalmente diferente. Hay miles y miles, capaz millones, de israelíes que son contra el genocidio. Por ejemplo, en las manifestaciones que tenemos cada sábado y a veces en el medio de la semana también, hay cientos de israelíes, judíos también, con fotos de los niños palestinos en Gaza que Israel lo mataron. Sí. Y cada vez hay más. Es a decir, como dije antes, que la sociedad israelí es muy polarizada vis-a-vis Gaza y los palestinos. Es la razón por qué hay tanta violencia dentro de Israel por la derecha contra la izquierda. Sí. Capaz que muy pronto vamos a tener una guerra civil. Ofer, precisamente en relación a lo que usted comenta sobre esta polarización dentro de la sociedad israelí, me gustaría que entonces nos comentara los datos de una encuesta que realizó la Penn University y se publicaron en Haaretz este mismo jueves y que señalan que el 82% de los judíos israelíes estaría a favor de expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza y que un 47% estaría a favor de que el ejército israelí matara a los palestinos cuando conquistara estos pueblos. ¿Le parece que no se trasladan a las calles estas cifras o cómo es?
como dije antes, hay disonancia porque dentro de primero que nada, es verdad, leí encuesta en los números que presentaste son verdaderos. Pero dentro de los 80, primero tengo que decir que dentro de los 82%, hay muchos que todavía son contra la ofensa porque tienen miedo por la vida de los rehenes. Hay disonancia acá, porque por un lado quieren a matar o a expulsar los palestinos, y por otro lado no quieren a continuar con la ofensa. Hay otra cosa más importante, que mira, en todas las sociedades del mundo, en la historia y actualmente también, los ideas del público es muy dinámico y normalmente son parte de los ideas y que lo creen, que lo cree la gente, es resultado de la política, de ellos que tienen el poder. Sí. El poder político, el poder económico, el poder social. Y también está acá. Es un resultado de la política racista, fascista del gobierno de Netanyahu, Ben Gvir y Smotrich. La culpa es de ellos. Pero si mañana, por ejemplo, ojalá, pero si mañana la ofensa termina, y mejor si hay justicia y paz y liberación por los palestinos, la mayoría de la gente en Israel, en Palestina y otros lugares va a cambiar. Mira, en 1993, días antes del acuerdos de Oslo, y no importa qué pienso sobre los acuerdos de Oslo, es otra cosa, pero días antes que el público de Israel sabía que hay acuerdos como Oslo, que capaz hay, que la ocupación va a terminar y vamos a tener paz, la mayoría el público de Israel también querían matar, expulsar a los palestinos. Cuando sabía que hay acuerdos capaz de paz, en días cambió totalmente el revés. Es muy dinámico y tenemos que hacer las cosas que podemos y hacemos. Yo y con mis camaradas en el Parlamento y fuera, con manifestaciones. Mañana tenemos una manifestación muy, muy grande en el norte de Israel contra el genocidio, por la liberación de los palestinos, pero hacemos lo que podemos para cambiar la situación en general y también las ideas que tiene el público de Israel. Y sí, tengo que decir que estoy optimista, que al final vamos a ganar, no mañana, no en un mes, capaz no en un año, vamos a ganar, venceremos. Y Alejandro, quiero trasladarte este planteamiento de Ofer. ¿También eres optimista? ¿O cómo lees que mientras crece la retórica de condena internacional, si bien, como decíamos antes, se puede quedar ahí, el gobierno israelí anuncie la creación de 22 asentamientos ilegales más en Cisjordania ocupada? ¿Te da pie al optimismo a ti? Aquí son varias cuestiones, ¿no? Para empezar, es verdad que los sectores que están a favor de la colonización son los mayoritarios dentro del gobierno. Por eso se pone tanto el foco, como decían los colonos, y en las figuras de Bezalel Smotrich y Itamar Ben-Gvir. Son dos perfiles muy vinculados con esos intereses. Entonces, siempre su foco ha estado mucho más en Cisjordania, aunque ahora, por supuesto, apoyan abiertamente, como decíamos, un exterminio en la Franja de Gaza. Que estos perfiles sean los que dirijan la acción de gobierno o la que hagan depender a Netanyahu, ¿no?, de su estabilidad parlamentaria, no invitan al optimismo. Pero yo insisto, para explicar un poco la cuestión de las encuestas,
hace falta entender que son dos cuestiones muy diferentes. Por un lado, lo que opina la política y la sociedad en Israel con respecto a la limpieza étnica de los palestinos, y por otro lado, con respecto a la operación militar, la invasión y la ocupación, porque tienen un coste político muy elevado y porque también tienen un coste económico y tienen un coste humanitario. Pero las encuestas muestran que mayoritariamente se está a favor de la limpieza étnica, de expulsar a los palestinos, pero estos sectores del gobierno son los que quieren continuar la guerra apoyándose en unas tesis más cercanas al exterminio, apoyándose en una colonización, incluso con el coste político que tenga, de modo que no son solo asentamientos en Cisjordania, serían también en la Franja de Gaza. Sí. Por eso, cuando se han planteado propuestas de alto el fuego, mediadas por Estados Unidos o de la manera que sea, pueden implicar, sí, la liberación de rehenes, pero no el final de la guerra. Se trata de altos el fuego temporales o que puedan incumplir en una fase 2, que es lo que pasó con el de enero. Claro. Porque el objetivo es no terminar la guerra. Es, pues vale, vamos a ganar algo de capital político para esa gente que protesta, que existe en Israel, pero que sobre todo se centra en la cuestión de que no se continúe con una operación armada, de que no se continúe ignorando a los rehenes, pero que te quede bastante claro que la oposición mayoritaria es a la operación militar y no a la limpieza étnica, porque Yair Lapid, y seguro que mi compañero lo reconocerá, también está a favor de la limpieza étnica. Yair Golan ha expresado términos similares. También lo hemos visto en Avigdor Lieberman, que ha sido incluso más beligerante que algunos miembros del gobierno. Sí. Por supuesto en Benny Gantz, que también ha formado parte del gobierno. Y aunque no esté en el Parlamento, también creo que es importante que Naftali Bennett está a favor de lo que está ocurriendo. Y son pesos muy importantes en la política israelí, aunque no estén en el gobierno. Ofer, para terminar, porque ya vamos a cerrar este tema, quisiera en muy pocas palabras que nos explique cómo cree usted, si bien antes decía que era optimista, que se puede acabar esta guerra o resolver, que no es necesariamente lo mismo. Sí, tengo que decir que pues, realmente no quiero defender Lapid o Gantz o otros, por supuesto. Tiene razón el señor que ellos también quieren una limpieza étnica y claro que nosotros somos contra todos los crímenes del gobierno de Israel y de Israel en general. Solamente dije que es dinámico. Ahora, mira, no sé y nadie sabe ¿Qué pasa ahora con negociaciones entre Trump, Israel, Hamas, Qatar, Egipto y otros? Nadie sabe. Pero quiero que creer que muy pronto, no sé, no puedo decir que va a pasar eso, pero ojalá que sí, que vamos a tener un alto de fuego en principio y después que todos las fuerzas de ocupación israelíes en Gaza van a salir y vamos a tener un camino por libertad de los palestinos y paz. Y como dije antes, hacemos todo lo que podemos para tener eso, pero es más difícil que antes, pero no vamos a seguir, vamos a continuar. Es parte de mi optimismo que hay todavía miles palestinos y israelíes, y millones, la verdad, palestinos y israelíes que juntos luchamos contra los crímenes. Yo personalmente visito Cisjordania muchas veces sí. Para visitar a mis amigos y camaradas palestinos y la situación, como dijo el señor, es horrible. Hay limpieza étnica y hay muchos crímenes de guerra también, pero es parte de nuestra lucha sí. Contra la ocupación, contra la limpieza étnica, contra el genocidio, contra el fascismo dentro de Israel.
tienen que entender que no es solamente el genocidio en Gaza y la limpieza étnica y ocupación en Cisjordania. Ahora hay gobierno fascista en Israel y la situación dentro de Israel, los víctimas principios son 21% palestinos que viven en Israel como ciudadanos, pero también otros. Nosotros todos somos víctimas del fascismo de Netanyahu y su gobierno. Y como dije antes, sin la ayuda de la comunidad internacional no tenemos chance para cambiar, pero vamos a continuar. Ofer, pues muchísimas gracias. Le agradezco mucho nuevamente que haya estado con nosotros en esta emisión de France 24, a pesar de lo tarde que es ahora en la noche para usted. De nuevo, muchísimas gracias y un placer. Muchas gracias a ustedes. Como decíamos, lamentablemente los minutos con los que disponemos en este programa son los que son y nos gustaría tocar otros aspectos también de la actualidad internacional, pero Consuelo, como ha tenido poco tiempo de palabras, si quiere darnos 2 palabras en relación a si considera usted que esta guerra está alejando o acercando este horizonte del que nos hablaba Ofer. Bueno, yo pienso que si uno mira lo que ha pasado en estos 20 meses, no hay razones para el optimismo. ¿Sí? El cinismo con que se ha perpetrado y se sigue perpetrando este genocidio, limpieza étnica y todo lo demás, la indiferencia de los gobiernos, mucha movilización social sí ha habido en contra de esto, pero lo que nos devuelve el optimismo es la resistencia del pueblo palestino. La resistencia a no dejar, la dignidad con que han enfrentado todo esto y están dispuestos a defender su historia, su razón de ser, su vida a lo que como dé lugar en medio de muchísimos sufrimientos. Y un tema clave con todo esto, que no lo mencionamos, pero por supuesto es fundamental, ya lo decía Ofer hacia el final, estamos hablando del fascismo, estamos hablando de Trump, estamos hablando de la extrema derecha cada vez más fuerte en Europa, en América Latina también, que se empeña en, forjar el mundo a su imagen y semejanza, pero también dentro del neoliberalismo, eso sí les gusta. A Trump no le gusta la globalización, pero sí le gustan los negocios y apoderarse de todo y reducir el gasto público y todo lo demás. Consuelo, ahora al final del programa, ojalá tengamos un momento para hacer esta mención a Donald Trump. Bueno. Le doy paso muy rápidamente a Max Pérez Gallardo. Él es colaborador de France 24, quizás lo han leído en nuestra página web, y también licenciado en Relaciones Internacionales. Max, la ciudadanía mexicana este domingo está llamada a las urnas para un experimento casi inédito. Hablamos de las elecciones al Poder Judicial. Desconocemos desde fuera cómo será este proceso. No sé si nos puedes dar un poco 2 pinceladas sobre cómo se va a desarrollar. Sí, Rosa. Bueno, sí, como comentas, son unas elecciones inéditas, no solo en la historia del país, pero también en gran parte del mundo. Solamente Bolivia tiene procesos democráticos similares a este, en donde votaremos los mexicanos entre más de 7,000 candidatos para casi 3,000 puestos en el Poder Judicial, entre obviamente escaños en el nivel federal y nivel estatal y más local, en unos comicios de una complicadura extrema, porque de cajón van a haber 6 boletas que son para el nivel federal, pero en estados, dentro de los 19 estados en donde se van a también celebrar comicios estatales y municipales, van a tener una acumulación de boletas que puede llegar hasta 12 en estados como Veracruz o Durango, ¿no? Entonces, sí, es un ejercicio que es más un experimento democrático, que vamos a ver cómo sale el próximo domingo. Y Max, una duda que surge es cómo hacen los candidatos para diferenciarse los unos de los otros, ¿no? ¿Cómo hacen campaña los jueces? Quizás los representantes al legislativo o al ejecutivo tenemos claro un poco entre los países del mundo en qué dirección van las promesas, pero ¿cómo es esto para un juez?
Sí, esa era una de las preguntas principales que teníamos antes de que arrancaran las campañas hace un par de meses. Y lo que hemos visto básicamente son promesas en base a la interpretación judicial, ¿no? Vemos campañas basadas en jueces que prometen más perspectiva de género en sus sentencias, más cercanía con la población en temas del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Facilitar el lenguaje que tradicionalmente el argot judicial es bastante complejo, entonces facilitar las sentencias, temas, por ejemplo, de la interpretación en el tema del amparo, ¿no? O sea, son cuestiones bastante técnicas en ciertas campañas y otras un poco también apegadas, aunque no lo queramos y aunque el Instituto Nacional Electoral tenía la responsabilidad de alejar a la política o al sistema partidista mexicano de estas elecciones, vemos también jueces que indirectamente se suben un poco al barco de políticos quizás más apegados a la tradición de López Obrador o que abogan por continuar con la independencia judicial, ¿no? Entonces, es una especie de mezcla, una quimera extraña entre la afiliación política indirecta y cuestiones técnicas que pocos realmente entendemos. Consuelo, ¿usted cómo observa esta reforma judicial en México? Y la gran pregunta, ¿va a favorecer, en su opinión, la independencia de la judicatura? Bueno, mira, lo primero es que pues hay un contexto político muy preciso, que la reforma ya la había presentado AMLO, pero ya se puede ganar es con el triunfo arrollador del partido con Claudia Sheinbaum, sí, y el apoyo lo tuvo y salió adelante. Pero antes déjame decirte que en todo esto hay como un mito de fondo, no solamente para México. Estoy viendo el caso de Colombia también, distintas condiciones, pero es eso. Ese mito de que ese Estado y que esa división de poderes es precisa, que los jueces son incorruptibles, estoy hablando por Colombia, de que la corrupción es del Congreso, es decir, que hay ese juego de poderes es cada vez más reducido. Incluso en Estados Unidos uno podría sacar ejemplos de cómo no hay ese juego y control de poderes muy claramente. Es un mito liberal que no se cumple, o no se cumple como se pretende decir. Entonces decir que ahora los jueces se van a politizar, que no estaban politizados antes. Bueno, yo lo dudo mucho, que no eran corruptos, que no eran susceptibles al narcotráfico, a los recursos de fuera, suena muy complicado. Es una política arriesgada, pero también que llama un poco a remover ese Estado. Yo lo comparo un poco con Colombia en este momento, cuando en Colombia Gustavo Petro llama a que los recursos sean ejecutados por la comunidad, por las juntas de acción comunal, inmediatamente se dice, ¡qué corrupción! Sí, y arriba no hay corrupción, ¿sí? Y arriba no hay infiltración de narcotráfico. Es decir, es una propuesta arriesgada. Propuesta ya no es propuesta, ya lo van a votar pasado mañana. Un ejercicio. Sí, un ejercicio arriesgado, pero es un ejemplo también de cómo empezar a cambiar ese Estado y de desmistificar esa idea de que los jueces están sentados por encima del bien y del mal, decididos solamente digamos, a fallar en derecho. Eso no pasa y hay muchos ejemplos. Alejandro, ¿cómo lo ves tú? Rápidamente, que se nos están agotando aquí los segundos, perdón. De acuerdo. No, pues es que estoy bastante de acuerdo con Consuelo. Creo que ha dado un elemento muy importante y es la politización, y porque todo el mundo tiene ideología, ¿no?, de la justicia, que es un elemento que además en América Latina ha sido flagrante, en países como Brasil o como Bolivia, y que en México, pues dando por hecho, como hizo AMLO, que ese elemento existía, creo que se ha querido aprovechar un clima social histórico, como es la irrupción de Morena en el panorama político mexicano, y esa mayoría que ha conseguido mantener con Claudia Sheinbaum, para que la población, a través de ese mandato popular que darán estas elecciones, refrende un cambio en la justicia en dirección política, porque si no ya me dirán cómo se puede interpretar de distintas maneras algo, ¿no?, que se supone que es una ley, y es porque tiene ese enfoque político que estaban mencionando los compañeros, y que acerque de alguna manera el panorama judicial a los postulados de esa masa social que apoyó a Morena.
Pues veremos, tendremos tiempo para revisar, analizar qué tal ha funcionado este experimento, ¿no? Tal y como lo han denominado, de acercar también la soberanía popular al Poder Judicial, que así es también como lo defiende, ¿no?, el oficialismo. Quisiera terminar con una ronda y, Consuelo, empiezo contigo porque me he sentido muy mal de cortarte abruptamente antes sobre Trump y Elon Musk, pero quisiera entonces conocer tu opinión sobre esta partida de Elon Musk, al que el presidente estadounidense le agradeció su trabajo al frente de Dodge. Mira, era previsible. El primer gobierno de Trump tampoco le duraron sus funcionarios, y los más extremos, los más afines a él. Elon Musk le dio la seña al gobierno, ¿no? Ese signo nazi es muy emblemático, ese saludo nazi. Y lo puso a recortar el Estado al frente de este Ministerio de Eficiencia, ¿cómo que se llama? No, el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y, bueno, despidió a mucha gente con el criterio de reducir el gasto público, mejor dicho, de ahorrar para dejarle plata a los sectores más ricos. De eso se trata en el fondo. Entonces, Trump está haciendo todo tipo de disparates y no le han salido como quiere, ¿no? La guerra comercial, pues le tocó echar un poco para atrás, pero la aprovechó para, como dice él, sentar al resto de países a negociar y a aceptar todo tipo de concesiones, ¿no? Entonces, pero esa ley que está tratando de pasar, que ya la aprobó la Cámara, que va para el Senado, que es la que, digamos, desata la ira del señor Musk, establece claramente, por ejemplo, reducir los impuestos a los más ricos, y es una ley que incluso la agencia Moody's, entregada a Estados Unidos y a los grupos financieros, pues la ha cuestionado porque dice que eso es un desbarajuste total. Eso implica sacar a mucha gente del sistema de salud, sacar a mucha gente de la seguridad social a como dé lugar, y es gravísimo, ¿no? Entonces Musk estará ahí mirando sus propios intereses también, y por eso rompe aunque no creo que sea un rompimiento tan de fondo. Ahí seguirá haciéndolo y apoyándolo, ¿no? Quizás una ruptura de cara al público, porque le ha pasado mucha factura a las empresas de Musk, este alto perfil como líder de la extrema derecha internacional. Max, te pregunto si crees que va a terminar allí el papel político de Musk, o ¿qué opinas? Bueno, creo que en los últimos meses hemos visto que Elon Musk, más que un político tradicional o como alguien que ronde en la esfera de la política estadounidense tradicional, es más bien una suerte de mercenario de los favores políticos, ¿no? Creo que sí, es innegable la influencia que tiene Elon Musk, no solamente ahora mismo en la administración Trump, pero sino desde su campaña, ¿no? Y sí, evidentemente el papel central que tuvo en la campaña tiene que verse reflejado en los 4 años que tiene Donald Trump. Entonces, me parece que va a tener todavía un papel fundamental, sobre todo en la narrativa que hay alrededor del presidente estadounidense, y en toda la justificación quizás ideológica que va a seguir continuando en estos 4 años a través de las redes sociales, su red social favorita. Entonces, sí, me parece imposible que no siga rondando por ahí, ¿no?, alrededor de Trump. Alejandro, en 2 palabras, porque ya hemos agotado el tiempo de largo, ¿estás de acuerdo? Sí, la verdad es que Elon Musk ha sido uno de los elementos más importantes del gobierno de Donald Trump. Creo que el tema es que hay muchísimos nombres en la administración que han venido a poner políticas rupturistas, pero cada uno en una dirección. Y Donald Trump ha ido dando bandazos según en quién se ha ido apoyando. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema del recorte, pero se ha mantenido o prolongado el tema del techo de deuda. No se ha roto del todo con esa hegemonía del dólar, sino que se ha utilizado la guerra comercial, como habéis comentado, como arma para otros países. Así que, por ese lado, ni siquiera ha habido coherencia en la guerra comercial. En general, ha elegido muchísimos nombres, ha intentado evitar que Trump caiga en los típicos intervencionistas que tuvo en su primer mandato, y, bueno, apoyar una línea muy diferente, también basada en sus intereses y en un enfoque muy liberal. Pues
Veremos en los próximos meses qué polo va ganando esta tensión dentro de la administración de Estados Unidos. Les agradezco muchísimo a todos por haber estado en este programa de Una Semana en el Mundo. También el agradecimiento, como siempre, es para todo el equipo técnico, el equipo de producción y a ustedes por su atención. Enseguida regresamos.